Me llamo Manuel y durante más de 20 años mi vida estuvo marcada por el rugido del motor, el olor a gasolina y el volante entre mis manos. Fui taxista y aunque algunos pensaran que era un oficio sencillo, para mí era un orgullo. Cada jornada al volante no era solo un medio para ganar dinero, era una forma de sentir que formaba parte del latido de la ciudad. Mi taxi conocía todas las calles, desde las grandes avenidas hasta los pasajes más estrechos donde apenas cabía un coche. Yo podía guiarme sin mapas ni aplicaciones. Bastaba ver la hora del día y el flujo del tráfico para saber cuál era el mejor camino. Era como si la ciudad y yo tuviéramos un pacto silencioso. Ella me confiaba a sus rincones y yo los recorría con respeto. Cada pasajero que se sentaba en el asiento trasero traía consigo un pedazo de historia. Algunos eran estudiantes con libros abiertos, repasando para un examen. Otros eran trabajadores cansados que se quedaban dormidos apenas cerraban la puerta. Había también turistas que me pedían consejos sobre dónde comer, qué monumentos visitar o qué barrios evitar. A veces eran charlas rápidas, otras eran confesiones inesperadas. Yo escuchaba en silencio, porque aprendí que un taxista es también confidente de la ciudad. Mis jornadas empezaban temprano. A las 5 de la mañana ya estaba en pie. Tomaba un café fuerte, revisaba el coche y salía a buscar los primeros pasajeros. El aire de la madrugada tenía un frío especial, pero también una calma que desaparecía cuando el sol subía y el tráfico rugía como una bestia. Para mí, cada amanecer en el asiento del conductor era una pequeña victoria. Estaba allí, trabajando, llevando el pan a casa. En mi barrio muchos me conocían como el hombre que nunca faltaba a su turno. Mis vecinos me veían salir con el uniforme limpio, la cara aún marcada por el sueño, y sabían que volvería tarde, cansado pero honrado. Para mi familia yo era ejemplo de constancia. Nunca gané mucho dinero, pero jamás faltó comida en la mesa ni techo sobre nuestras cabezas. Mis hijos crecieron sabiendo que su padre se levantaba cada día a pelear por ellos. El taxi no era solo un trabajo, era mi refugio. Dentro del coche me sentía libre. El asiento, el retrovisor, la radio vieja que apenas funcionaba, todo era parte de mi pequeña oficina rodante. Había días en que manejaba más de 12 horas seguidas. Me dolían las piernas, la espalda, pero al final del día, cuando contaba las monedas y billetes, pensaba en la sonrisa de mis hijos al recibir un helado o en los zapatos nuevos para la escuela, y todo valía la pena. Recuerdo que solía decirle a mi esposa, algún día este taxi será nuestro legado. Ella sonreía, aunque sabía que los coches se desgastan, que el motor no aguanta para siempre. Pero yo insistía en que lo importante no era el coche en sí, sino lo que representaba, el fruto del trabajo honesto. En esos años conocí también el otro rostro de la ciudad, el peligro de las noches largas. Había pasajeros que subían con olor a alcohol, otros con mirada esquiva. Aprendí a distinguir a los que solo querían llegar a casa de los que escondían algo más. Siempre confiaba en mi instinto y hasta ese momento nunca me había fallado. Lo que jamás imaginé es que un día sería precisamente un pasajero el que me cambiaría la vida para siempre. Yo solo hacía mi trabajo, recoger y dejar personas. Nunca pensé que alguien pudiera convertir mi propio taxi en una trampa. Nunca pensé que mis manos, acostumbradas a sujetar el volante, serían las mismas que esposarían frente a todos. Ese día aún estaba lejos. Mientras tanto, yo seguía orgulloso, convencido de que ser taxista era mi destino y que nada ni nadie podía arrebatarme la dignidad de trabajar con honradez. Era un viernes de noche, de esos en que la ciudad no descansa. Las luces de los bares y discotecas pintaban las calles con destellos rojos y azules, y el tráfico era un laberinto interminable. Yo llevaba ya más de 10 horas conduciendo. Estaba cansado, pero aún quería hacer un par de carreras más antes de volver a casa. A las 11:30 de la noche, mientras esperaba en una avenida concurrida, un hombre levantó la mano.
Se acercó rápido, mirando hacia los lados como si alguien lo siguiera. Abrí la puerta trasera y se dejó caer en el asiento. Tenía unos 40 años, la barba descuidada y el traje arrugado. Llevaba un maletín negro que sujetaba con fuerza, como si dentro guardara algo demasiado importante. «Buenas noches», dije. «¿Dónde lo llevo?» El hombre apenas respondió. «Al centro. Rápido, por favor». Su voz era seca, como si llevara horas sin hablar. Pisé el acelerador y me metí en el tráfico. Durante el trayecto noté que sudaba, aunque la noche estaba fresca. Miraba constantemente por la ventanilla trasera y sus manos temblaban sobre el maletín. No quise preguntar nada. Los taxistas aprendemos que hay silencios que es mejor respetar. Pero dentro de mí sentí una incomodidad que no podía explicar. El motor rugía, los semáforos cambiaban de color y yo solo quería terminar el viaje. Cuando llegamos a una esquina poco iluminada, el hombre pidió detenernos. Pagó la carrera con billetes arrugados y salió apresurado. El maletín quedó sobre el asiento trasero. «Señor, su maletín», alcancé a decir, pero él ya se había perdido entre las sombras. Miré el maletín por el retrovisor. Pensé en salir corriendo tras el pasajero, pero la calle estaba desierta. Esperé unos segundos, indeciso. Tal vez regresaría. Tal vez se daría cuenta de que lo había olvidado. Pasaron 5 o 10 minutos y nadie apareció. Decidí continuar la ruta. No era la primera vez que un pasajero olvidaba algo en mi taxi. Había devuelto paraguas, bolsos, hasta un teléfono. Siempre me sentí orgulloso de ser honesto. Mi plan era llevar el maletín a la central de objetos perdidos al final del turno. Lo que no sabía era que ese maletín contenía la llave de mi desgracia. 2 cuadras más adelante me detuvo un control policial. Era un procedimiento rutinario. Uno de los agentes se acercó a la ventanilla y me pidió documentos. Otro revisaba con linterna el interior del coche. Cuando abrió la puerta trasera y vio el maletín, sus ojos se entrecerraron. «¿De quién es esto?», preguntó. «Explique lo sucedido, que un pasajero lo había olvidado minutos antes». No me dejaron terminar. El agente abrió el maletín delante de mí. Adentro había paquetes envueltos en cinta, claramente droga, y una pistola envuelta en una camiseta. En ese instante, el mundo se me vino abajo. Los agentes me sacaron del coche con brusquedad. Me esposaron frente a todos los conductores que esperaban en la fila. Yo gritaba que era inocente, que el maletín no era mío, que apenas era un taxista trabajando. Pero mis palabras se perdían entre las sirenas y los murmullos de los curiosos que observaban. La vergüenza me quemaba la piel. Pensé en mi familia, en mis hijos, en cómo verían las noticias al día siguiente. Un hombre honrado, convertido en criminal por un maletín que nunca me perteneció. Esa noche comenzó mi pesadilla. Los gritos de los agentes aún resuenan en mi memoria. Bajése del vehículo, manos arriba, contra el coche. Yo obedecí sin entender nada. El frío del metal de la puerta me caló en el rostro, mientras uno de ellos me revisaba de pies a cabeza. El tráfico estaba detenido, y los conductores de otros autos observaban como si fueran espectadores de un espectáculo. Me esposaron con movimientos bruscos. El sonido del clic de las esposas fue como un sello definitivo, un martillazo que cerraba de golpe mi vida, tal como la conocía. Yo intentaba explicar, repetía que el maletín no era mío, que un pasajero lo había olvidado, que yo mismo estaba sorprendido. Nadie escuchaba. El maletín abierto sobre el capó del taxi parecía gritar culpable. Los paquetes envueltos en cinta, la pistola, los papeles con nombres y números que yo nunca había visto. Para la policía no había duda. Yo era el responsable. Me subieron a la patrulla mientras la gente murmuraba a mi alrededor. Vi a un grupo de jóvenes apuntando con sus teléfonos. Supe que pronto mi cara estaría en las redes, en los noticieros, convertida en la de un delincuente. La vergüenza me ahogaba. Pensé en mis hijos. ¿Qué dirían sus compañeros de escuela? Pensé en mi esposa, que hasta esa hora esperaba que regresara con algo de dinero para la semana. En la comisaria me empujaron hacia una silla de metal. Un oficial,
Empezó a hacer preguntas mecánicas. Nombre completo, número de documento, dirección. Mientras respondía, otro agente tomaba fotos y huellas digitales. Yo me sentía como una prenda en una fábrica, pasando de una máquina a otra sin que nadie viera mi humanidad. Cuando intenté repetir mi versión de los hechos, un oficial me interrumpió con burla. Siempre dicen lo mismo, que el maletín no es suyo, que alguien lo olvidó. Yo insistí, desesperado. Tenía que haber cámaras en la calle, testigos, alguien que confirmara que aquel pasajero existía. El oficial solo escribía en silencio sin mirarme. Horas después, me llevaron a un cuarto pequeño para un interrogatorio formal. 2 hombres con trajes oscuros me miraban como si yo fuera una pieza defectuosa que intentaban descifrar. Uno de ellos golpeó la mesa con el dedo. Acéptalo, dijo, trabajas para una red. Este maletín es prueba suficiente. Negué una y otra vez, con lágrimas en los ojos. Soy taxista, repetí, solo taxista. Recojo pasajeros, los llevo donde piden, eso es todo. Ellos se miraron entre sí con escepticismo. Para ellos, yo ya estaba condenado. Cuando me dejaron solo, me derrumbé. El frío del suelo se me metió en los huesos. No podía creerlo. Una vida entera de trabajo honrado, destruida en unas horas. Un pasajero desconocido me había convertido en criminal ante los ojos del mundo. Al amanecer, me llevaron a una celda de detención preventiva. Era un espacio reducido, con paredes húmedas y un colchón sucio tirado en el suelo. Otros detenidos me miraban con curiosidad. Uno de ellos me preguntó de qué me acusaban. Con la voz rota respondí, de tráfico de drogas y armas. Las risas que siguieron me atravesaron como cuchillos. Esa noche entendí que no solo estaba detenido. Estaba atrapado en una telaraña de sospechas, rumores y silencios que me condenaban antes de que un juez me escuchara. El traslado al penal fue un viaje que nunca olvidaré. Me subieron a un furgón blindado con las ventanas cubiertas por rejas y me hicieron sentar en un banco metálico junto a otros hombres que apenas me miraban. El vehículo se movía lento y cada bache era un golpe seco que me recordaba que ya no tenía control sobre mi destino. A través de una rendija alcanzaba a ver destellos de la ciudad, semáforos, murallas pintadas con grafitis, un niño caminando con mochila. Yo quería pensar que era un mal sueño, pero el olor a oxido y sudor en el furgón me devolvía a la realidad. Al llegar, una puerta enorme se abrió con un chirrido que me erizó la piel. Un cartel oxidado decía Centro de Reclusión. Me bajaron en fila. Nos hicieron poner las manos en la cabeza y caminar despacio bajo la mirada de guardias armados. El aire estaba cargado de humedad y miedo. El proceso de ingreso fue una coreografía de humillaciones. Me ordenaron quitarme la ropa, me revisaron como si fuera un objeto, no una persona. Me dieron un uniforme gastado, 2 tallas más grande que mi cuerpo. El tejido era rasposo, como si la tela misma estuviera hecha para recordarte que ya no eras libre. Un guardia me entregó un número y dijo, aquí adentro usted ya no es Manuel, es 46 no 92. Ese número se me grabó en la mente como una marca de fuego. El pabellón donde me asignaron estaba lleno de voces, olores y miradas pesadas. Las celdas eran rectángulos de cemento, con camas de fierro oxidadas y colchonetas delgadas. En las paredes había marcas de días tachados, frases grabadas con clavos, nombres de personas que seguramente ya no estaban allí. Mis compañeros de celda eran 2 hombres. Uno era flaco, con mirada ansiosa y manos siempre en movimiento. El otro era corpulento, con cicatrices en la cara y una voz ronca que se imponía en cada palabra. No dijeron mucho la primera noche, solo me señalaron la litera de arriba. Me acomodé en el colchón húmedo y mire el techo manchado. Alguien había dibujado con carbón un avión en pleno vuelo. Pensé en lo irónico de la imagen. Un avión en el techo de una celda, símbolo de un cielo que ya no podía alcanzar. La primera noche fue una tortura. Los ruidos no cesaban.
pasos de guardias, portazos de celdas, gritos que venían de pasillos lejanos. Algunos lloraban, otros reían con carcajadas que sonaban a desesperación. Intenté cerrar los ojos, pero cada sonido era una amenaza invisible. Recordaba el volante entre mis manos, las calles iluminadas por los faros, la voz de mis hijos despidiéndome antes de salir a trabajar. Ahora todo parecía un recuerdo distante, como si hubiera pertenecido a otra vida. Con el amanecer llegó el conteo. Los guardias gritaban números y cada interno respondía en voz alta. Cuando me tocó a mí, dije 45 y 92. Y esa fue la primera vez que acepté en voz alta que ya no era Manuel. Era solo un número más en una lista interminable. Los días siguientes descubrí la rutina del penal. El desayuno era una taza de líquido oscuro al que llamaban café y un pedazo de pan duro. El almuerzo, arroz mal cocido con frijoles fríos. Las horas se estiraban como hilos sin fin. En el patio, algunos jugaban cartas, otros negociaban a escondidas. Yo caminaba en círculos, contando pasos para no contar horas. La desconfianza era la regla. Cada mirada podía ser un desafío, cada palabra mal dicha una declaración de guerra. Pronto aprendí a mantener la cabeza baja, a escuchar más de lo que hablaba, a hacerme invisible. El miedo era constante. Escuché historias de internos que nunca debieron estar allí, igual que yo, y de otros que sí eran culpables, pero sabían disfrazar su culpa mejor que cualquiera. En ese lugar, la línea entre la verdad y la mentira era tan fina como un hilo gastado. Una tarde, mientras hacía la fila para la cena, un interno con cicatriz en la ceja se me acercó. Me dijo en voz baja, aquí adentro todos tienen deudas, aunque no lo sepan. Tú también tienes la tuya. No entendí sus palabras, pero sentí el escalofrío de la amenaza. Me acosté esa noche con la sensación de que, además de luchar contra el sistema que me había condenado, tendría que sobrevivir a un mundo nuevo de reglas no escritas. Y entendí que mi mayor desafío sería no dejar que la cárcel me deshilachara hasta volverme irreconocible. Si dentro de la prisión el tiempo se volvía lento y pesado, fuera de esos muros la vida seguía su curso sin esperarme. Lo supe la primera vez que recibí noticias de mi familia. Una visita de mi esposa me golpeó más fuerte que cualquier portazo de celda. Ella entró a la sala de visitas, con la mirada baja y los hombros encogidos. Traía un bolso sencillo y una expresión cansada, como si los días se hubieran convertido en un peso demasiado grande para cargar sola. Cuando la vi, me levanté con la ilusión de abrazarla, pero el vidrio frío y el teléfono en la pared nos recordaron la distancia. Sus ojos brillaban por las lágrimas que intentaba contener. «Manuel», me dijo, «la gente en el barrio habla, los vecinos murmuran, los compañeros de la escuela miran raro a los niños. Todos creen que eres culpable. Mis hijos han dejado de salir a jugar. Se sienten señalados como si fueran hijos de un criminal». Yo apreté el teléfono con fuerza. Quise jurarle 1000 veces que era inocente, que pronto todo se aclararía, pero ni siquiera yo sabía si eso sería cierto. Solo pude decirle que aguantara, que confiara en mí, que cuidara a los pequeños. Ella suspiró y bajó la mirada. «No es fácil, Manuel. Trabajo en lo que puedo. Limpio casas, coso ropa para otras mujeres, pero no alcanza. La renta, la comida, la escuela, todo se nos viene encima». La voz se le quebró y yo sentí un nudo en la garganta. Después supe que los vecinos comenzaron a darle la espalda. Algunos la evitaban, otros hacían comentarios crueles. Que seguro yo siempre había estado metido en cosas raras. Que un taxista no podía mantener una familia sin hacer trampas. Palabras que se clavaban en la piel de mis hijos y que ellos no sabían cómo responder. Mi hijo mayor dejó de ir a la escuela por un tiempo. No soportaba las burlas. Mi hija pequeña preguntaba cada noche por qué no podía dormir en casa, porque decían que su papá era malo. Mi esposa hacía lo imposible por protegerlos, pero yo sabía que la soledad se volvía más dura cada día. Dentro de la prisión, esas noticias me destrozaban. No era solo mi libertad la que estaba en juego. Era la dignidad,
de toda mi familia. Yo era el que llevaba el pan a casa y ahora ellos tenían que luchar contra el hambre, contra el rechazo y contra las dudas. Las cartas que me enviaban estaban llenas de frases cortas, como si quisieran ahorrarme dolor. «Estamos bien», decían, «no te preocupes». Pero entre líneas podía leer el cansancio, el miedo, la desesperación. Recuerdo una noche en que me senté en la litera mirando la foto arrugada de mis hijos. Pensé en lo irónico de todo. Yo conducía para darles un futuro y ahora estaba encerrado por haber recogido a la persona equivocada. El destino me había tendido una emboscada y ellos eran las víctimas colaterales. Fue entonces cuando entendí que mi condena no era solo estar tras barrotes. Mi condena verdadera era escuchar cómo mi familia se rompía afuera, sin poder hacer nada. Ese dolor invisible y constante era más cruel que el propio encierro. Con el paso de los meses, la cárcel se volvió un reloj sin manecillas. Los días no avanzaban, se amontonaban. Cada amanecer era idéntico al anterior. El silbato, el conteo, el líquido oscuro al que llamaban café, el pan duro que crujía como yeso, el patio con su cielo recortado por los muros. Yo que había vivido midiendo la ciudad por semáforos y rutas, ahora media mi vida por sombras en el piso y por el eco de puertas que se cerraban. Comencé a hablar menos. Al principio, buscaba convencer a todos de mi inocencia. Le conté mi historia al flaco de la celda, al corpulento de las cicatrices, a un par de internos de otro pabellón con los que compartía turno en la cocina. Todos asintieron con una paciencia cansada. «Aquí adentro todos somos inocentes», dijeron. No lo decían con burla, sino con una resignación antigua, como quien recita una oración que ya no espera respuesta. La fe se me fue gastando como pintura vieja. Cada gestión de mi abogado de oficio parecía chocar contra una pared invisible. Solicitudes sin contestar, audiencias aplazadas, papeles que se perdían en pasillos de oficina. A veces me prometía novedades para el mes siguiente. Ese mes llegaba y traía otra prórroga, otro sello, otro silencio. Aprendí que la burocracia también es una cárcel, pero hecha de carpetas y sellos en lugar de rejas. El cuerpo también empezó a pasar factura. Dormía poco y mal. La espalda se me endureció como si fuera otra barra de metal del catre y un dolor seco en la nuca no me abandonaba. En el patio dar vueltas me mareaba. La cabeza se me llenaba de un zumbido continuo, parecido al de la radio vieja del taxi cuando perdía la señal. No era dolor del tipo que te obliga a gritar. Era peor. Un malestar constante, terco, sin drama, que se sienta a tu lado y te respira encima todo el día. Me sorprendía reaccionando con frialdad ante cosas que antes me habrían partido en dos. Un interno recibió la noticia de la muerte de su madre y lloró con un ruido hondo, animal. Yo me quedé quieto, sin saber cómo acercarme. Otro hombre, joven, se cortó el antebrazo con un trozo de metal y lo llevaron arrastrando dejando un camino de rojo. Yo miré el suelo y conté las manchas como si fueran marcas de estacionamiento. La cárcel te endurece a la fuerza y esa dureza también da miedo porque no sabes que parte de ti se quedó del lado de afuera para siempre. Las cartas de mi familia llegaban cada vez menos. La última, escrita por mi hijo, era tan breve que parecía un suspiro. «Estamos bien, papá. Te extrañamos». Yo leí y releí esas líneas hasta borronearlas con los dedos. Después me pregunté si era justo pedirles más palabras. Tal vez las palabras pesaban más que el silencio y no quería cargar a mis hijos con otro peso. A veces trataba de rezar, pero me descubría hablando conmigo mismo. Decía frases sueltas, como claves de una ruta que ya no existía. El banco del parque, la esquina de los diarios, la panadería de la primera hora. Quería recordar una ciudad que me pertenecía y que, sin embargo, ahora me quedaba lejos. Como un mapa visto a través de niebla, se me ocurrió en una de esas noches interminables que se apagaba la esperanza por completo, el dolor sería más llevadero. Como cuando sabes que el pasajero no aparecerá
y decides arrancar sin esperar. La idea de rendirme se volvió tentadora porque prometía descanso. Si aceptaba que nunca saldría, si me convertía en un número obediente, tal vez dejaría de doler. Es una mentira amable, pero seduce. Empecé a mirar a los que se movían sin prisa, con los ojos apagados, esos que parecían flotar por los pasillos como sombras conformes. Pensé que tal vez esa era la paz posible aquí adentro. Una tarde el jefe de módulo me llamó a su oficina. Era un cuarto con una mesa de metal, una silla coja y un calendario viejo de un equipo de fútbol. Me observó con fastidio burocrático. Manuel, dijo, hay comentarios sobre su buena conducta. Si sigue así, tal vez podamos proponerle un cambio de pabellón. Yo asentí sin alegría. Buena conducta. No sabía si reírme o llorar. La buena conducta no me devolvía el volante, ni la calle, ni los ojos de mi esposa antes de que la vergüenza los apagase. Era una etiqueta útil para el sistema, nada más. Volví a la celda sin decir palabra. El flaco me miro y pregunto con la voz baja de siempre. Noticias. Le conté lo del cambio. Él sonrío con esa sonrisa de quien ya vio muchas promesas y agregó, aquí la esperanza se raciona como el pan. Mejor guárdate un poco para cuando realmente lo necesites. Esa noche los ruidos parecieron crecer. O tal vez era yo que los escuchaba más grandes. Los pasitos de un insecto en la pared, el crujido de un colchón, el murmullo de dos hombres que intercambiaban algo en el pasillo. Todo era una orquesta desafinada, tocando la misma melodía de encierro. Me tapé la cara con el antebrazo y me imaginé al volante. Guié una calle inventada, puse una dirección cualquiera en la mente. Llegué hasta donde se corta el pavimento y empieza la tierra. Allí me bajé del coche imaginario y caminé. Pero el suelo mental también se volvió muro. Hasta mis fantasias estaban presas. Hubo un episodio que terminó de empujarme hacia abajo. Un guardia nuevo, joven, con la camisa demasiado planchada, me detuvo en el pasillo y sin razón me registró con brusquedad. ¿Encontraste algo?, pregunté, más por costumbre que por desafío. Él se encogió de hombros y dijo, algún día. Ese algún día me quedó sonando todo el resto del turno. Era la promesa de que la sospecha no se extingue. Aun cuando no haya nada, siempre puede haber algo mañana. Pasé una semana sin aceptar las visitas. No quería que mi esposa ni mis hijos me vieran consumido, reducido a ese silencio pesado. Me refugié en tareas mínimas. Limpiar la mesa, doblar la manta, ordenar la poca ropa que tenía por colores inventados. Me aferré a una rutina de maniático, porque era la única cosa que podía controlar. Si el borde de la manta quedaba recto, si el vaso apuntaba al mismo lugar del muro, si mis zapatos estaban con las puntas alineadas. Entonces, por un segundo el mundo obedecía, una manana. Mientras hacia la fila del desayuno me encontré mirando las manos de los demás internos. Manos con cicatrices, con tatuajes mal hechos, con uñas comidas, con los dedos torcidos por peleas viejas. Bajé la vista a las mías. Las tenía resquebrajadas, la piel abierta en los nudillos, rastros de grasa vieja del taxi que jamás se fueron del todo. Pensé que esas manos habían sostenido el volante como quien sostiene la vida de otros, y ahora no eran capaces ni de cerrarse sin dolor. Me recorrí con el pulgar las líneas de la palma, buscando un mapa que me llevara de vuelta a la calle. No encontré nada. La desesperanza es silenciosa. No llega con gritos ni con grandes anuncios. Se instala como un olor que primero no notas y después no puedes quitarte. Yo ya la llevaba encima cuando, sin buscarlo, me salvé de hacer una tontería solo porque el corpulento de la celda me agarró del hombro y dijo, no te metas en ese asunto. Un par de internos querían que cargara un paquete de un pabellón a otro a cambio de cigarros y un poco de pan extra. Durante un segundo, el hambre de hacer algo, de sentirme útil, me empujó a aceptar. El corpulento negó con la cabeza, aquí las deudas siempre vuelven. Supe que tenía razón. Me senté en el catre y respiré como quien acaba de evitar un choque. No sé cuánto habría durado esa caída si no fuera porque, justo en ese punto bajo, alguien pronunció mi nombre verdadero y no mi número. Manuel,
dijo una voz en la reja. Era un funcionario que apenas conocía. «Tienes visita», agregó, y por su tono supe que no era la visita de siempre. No me moví al principio. La desesperanza también te hace pesado el cuerpo. Pero algo en esa frase, en ese Manuel pronunciado como si aún fuera yo, me levanto. Camine hasta el locutorio sin esperar nada. Cruzando el pasillo pensé en cómo se habían encogido mis aspiraciones. Ya no pedía justicia, pedía señales. Una mano en mi hombro, una palabra que no fuera vacía, una promesa que no sonara a formulario. Y aunque yo aún no lo sabía, aquella visita seria, la primera puntada nueva en una tela que llevaba meses deshilachándose. Hasta entonces, sin embargo, yo solo era un hombre cansado que miraba el suelo para no mirar el muro. Un taxista sin calles, un padre sin casa, un hombre perdido detrás de un número, y aún así, en algún lugar muy hondo quedaba una brasa. Mínima, casi apagada, pero viva. Cuando la esperanza parecía haberse disuelto como humo en el aire, la vida me lanzó una señal inesperada. Aquella visita que anunciaron con mi nombre verdadero no era mi esposa ni mi hermana. Era un joven que yo nunca había visto antes. Llevaba un traje barato que le quedaba grande, una corbata torcida y una carpeta gorda llena de papeles. Se presentó con una voz que intentaba sonar firme. Diego Ramírez, abogado de oficio. Al principio lo miré con desconfianza. Había pasado meses escuchando promesas vacías, frases hechas que solo servían para mantenerme tranquilo. Pensé que este muchacho sería uno más de esa larga lista de funcionarios que entraban y salían sin dejar nada. Pero Diego no me habló como si yo fuera un número. Me miró a los ojos y dijo algo que me desarmó. «Manuel, yo sí te creo». Nos sentamos frente al vidrio del locutorio. Él colocó la carpeta sobre la mesa y empezó a mostrarme documentos. Había revisado mi caso en detalle y encontró cosas que no cuadraban. Los reportes de los agentes estaban llenos de inconsistencias. Uno aseguraba que el maletín estaba abierto cuando lo encontraron. Otro decía que lo abrieron frente a testigos. Las horas anotadas en el acta no coincidían con las cámaras del control policial. Había huecos, contradicciones, manchas que nadie parecía haber querido mirar. Lo escuché en silencio, sin atreverme a creer del todo. Diego continuó. «Según el sistema, el pasajero que supuestamente viajaba contigo no existe. No hay registro de su identidad, ni huellas en el maletín, ni testigos que lo confirmen. Y sin embargo, la cámara de seguridad de la avenida donde subió a tu taxi muestra claramente a un hombre con un maletín entrando en tu coche». Mi corazón dio un vuelco. Alguien más lo había visto. Había una prueba de que no estaba inventando nada. Diego me dijo que pidió acceso a más grabaciones de cámaras de tráfico y de negocios cercanos. En una de ellas se alcanza a ver cómo el pasajero baja del taxi, se apresura a la esquina y desaparece. El maletín quedó en el asiento trasero, exactamente como yo lo había contado desde el principio. Mientras me explicaba, sus manos temblaban un poco, no de miedo, sino de pasión. Yo podía sentir que para él este caso no era un expediente más, sino una lucha personal. Me aseguró que presentaría esas pruebas, que exigiría una revisión del proceso y que no descansaría hasta limpiar mi nombre. No pude contener las lágrimas. Meses de silencio y desesperanza se rompieron en ese momento. Le agradecí con voz temblorosa. Diego me miró serio y me dijo: «No me agradezcas todavía. Esto es solo el comienzo. El sistema no suelta fácil a los que ya marco como culpables. Necesitaremos tiempo y paciencia. Esa noche regresé a la celda con algo que no sentía desde hacía mucho. Una chispa, pequeña, frágil, pero suficiente para iluminar un rincón oscuro. El flaco me preguntó qué había pasado. Le conté lo básico. Sonrió con ironía y dijo: «A veces la verdad se esconde como una aguja en un pajar. Pero basta alguien terco para encontrarla». Me acosté mirando el techo manchado y por primera vez las sombras no me pesaron tanto. Recordé mis manos en el volante, la ciudad extendiéndose frente a mí, y pensé que tal vez, solo tal vez,
aún habría un camino de regreso. Pasaron varias semanas desde aquella primera visita de Diego. Yo temía que todo quedara en palabras, como tantas veces antes. Pero una mañana me llamaron nuevamente al locutorio. Cuando lo vi entrar con la misma corbata torcida y la carpeta aún más gruesa, supe que algo había encontrado. Se sentó, respiró hondo y abrió las hojas frente a mí. «Manuel», dijo, «aquí está la llave de tu libertad». Me mostró una grabación obtenida de una cámara de seguridad, ubicada justo en la esquina donde aquel pasajero bajó. En la imagen, aunque borrosa, se ve claramente al hombre cargando el maletín cuando sube a mi taxi. Minutos después aparece bajando, apresurado, sin el maletín en las manos. Mis ojos se llenaron de lágrimas. Era la prueba que siempre había pedido, la confirmación de que yo no mentía. Diego continuó. También conseguimos los registros de tráfico del control policial. En ellos se ve que el maletín fue encontrado sin huellas mías, pero las huellas parciales de otro hombre coinciden con antecedentes de narcotráfico. Cada palabra era una puntada firme que cosía de nuevo mi historia. Las inconsistencias en los informes de los agentes, los testimonios de otros conductores que recordaban haber visto al pasajero subir apresurado, todo se unía como piezas de un rompecabezas. Diego presentó las pruebas ante el juez en una audiencia especial. Yo estuve allí, con las manos temblando, escuchando cómo relataba con detalle el camino del maletín, desde que entro en mi taxi hasta que termino en manos de la policía. Por primera vez sentí que alguien me defendía de verdad, que mi voz ya no era un eco perdido. El fiscal intentó minimizar la evidencia, dijo que las imágenes eran poco claras. Pero Diego respondió con firmeza, presentando un perito que confirmó la autenticidad de las grabaciones. Cuando el juez vio el video, cuando observó cómo el pasajero bajaba sin el maletín, su expresión cambió. Ya no era indiferencia, era atención. Los días siguientes fueron una espera tensa. Yo en la celda repasaba cada segundo de la audiencia, cada palabra de Diego. El corpulento de la litera me dijo: «Tranquilo, taxista, esa grabación te va a sacar de aquí». Julia, la interna delgada, agregó: «La verdad camina lento, pero camina». Una tarde, un guardia me llamó: «Manuel, prepárate. Tienes que presentarte otra vez en el tribunal». El corazón me golpeaba el pecho mientras cruzaba los pasillos. Me senté frente al juez, las manos sudaban. Y entonces escuché la decisión. Se revocaba la condena preventiva en mi contra. Las pruebas demostraban que el maletín no me pertenecía y que había sido víctima de un montaje. La sala se quedó en silencio. Yo apenas podía respirar. Quise levantarme, gritar, abrazar a Diego, pero me quedé quieto procesando lo que significaba. Después de tanto tiempo, la justicia había escuchado. Esa noche en la prisión no dormí, no porque tuviera miedo, sino porque por primera vez en años la esperanza era más fuerte que las sombras. Miré el techo manchado y pensé en el día en que volvería a ver la calle, a sentir el volante en mis manos, a abrazar a mis hijos sin el vidrio frío de por medio. El aviso llegó como un golpe de luz en un cuarto oscuro. «Manuel, prepárate», esas fueron las palabras del guardia, sin más ceremonia. Yo me quedé sentado un segundo, como si no entendiera mi propio nombre. El corpulento de la litera me dio una palmada en el hombro, de las que pesan, y dijo en voz baja: «Te toca respirar». Julia, que siempre hablaba poco, susurró: «Cuando cruces la puerta, no mires atrás». Guardé mis pocas cosas en una caja de cartón, una camisa gastada, un par de cartas, una foto arrugada, todo mi mundo reducido a lo que cabe entre dos manos. El pasillo hacia administración parecía más largo que nunca. Cada paso resonaba como si caminara dentro de un tambor. En la ventanilla un funcionario hojeó papeles sin apuro. Me devolvió un reloj que ya no marcaba nada, mi cartera vieja y las llaves del taxi que ya no tenía. Las tomé igual, como si fueran un talismán. Me hicieron firmar un documento que no leí. Había esperado tanto ese momento que me dio miedo parpadear y que todo se deshiciera.
Al cruzar el último portón, sentí el sol de frente, crudo, amplio, sin filtros. Parpadeé varias veces hasta que el contorno del mundo se volvió nítido. El aire me golpeó los pulmones como si fuera demasiado para ellos. Inhalé hondo, y ese gesto simple se convirtió en una ola que me recorrió el cuerpo. Afuera, el ruido de la calle era un rumor lejano. Un pajarito saltó en el borde de una reja. Me quedé mirándolo como quien mira un milagro doméstico. Diego estaba allí, con la corbata igual de torcida y la sonrisa cansada. Cuando me acerqué, no dije nada. Él tampoco. Nos abrazamos con fuerza, un abrazo breve, de hombres que aprendieron a ahorrar emociones para que no se rompan. Gracias, dije al fin. Él negó con la cabeza. Aún falta, Manuel. Lo importante ahora es que te vayas a casa, mi casa. La palabra me atravesó como una flecha. Tantos meses repitiéndola en silencio, como una oración que uno no sabe si alguien oye. Caminamos hasta la calle. Un coche modesto nos esperaba. Me senté en el asiento del acompañante y me sorprendí a mí mismo buscando el cinturón con torpeza, como si mis manos hubieran olvidado el gesto más simple. Diego encendió el motor y me miró. ¿Quieres conducir? Sonreí. No, todavía no. Quiero aprender a estar afuera sin tener que demostrar nada. El camino fue un desfile de cosas que alguna vez fueron normales y ahora parecían nuevas. Un vendedor ambulante empujando un carro de jugos. Un niño en bicicleta con la rueda un poco chueca. Una pareja discutiendo en una esquina sin ninguna urgencia. El humo de un asador subiendo en espiral. Me di cuenta de que el mundo no me había esperado, pero tampoco me rechazaba. Simplemente estaba ahí, igual que siempre. Llegamos a mi barrio. Reconocí la panadería por el aroma dulce que siempre se escapaba a la vereda. El letrero estaba más viejo, pero seguía colgando torcido del mismo clavo. Las paredes tenían nuevos grafitis. Vi la esquina donde solía estacionar el taxi cuando los chicos salían de la escuela, esa esquina donde los pude ver correr por primera vez con mochilas demasiado grandes para sus espaldas. Se me cerró la garganta. Mi hermana nos esperaba frente al edificio. Corrió hacia mí con los brazos abiertos y me abrazó como si intentara pegar de nuevo las partes de mí que se habían roto. Estás flaco, dijo, estás flaco, pero estás... Yo reía y lloraba al mismo tiempo, y en ese desorden de gestos me sentí vivo. Subimos. La puerta del departamento se abrió despacio. Adentro estaba mi esposa, con los ojos como dos lunas tensas, y mis hijos, ya más altos, ya más serios. Nos miramos un instante largo, de esos que parecen una sala llena de recuerdos y palabras que no se atreven a salir. Yo dije hola con una voz que no era la mía, una voz gastada, y ellos se lanzaron hacia mí. El abrazo nos desarmó a todos. Mi esposa se quedó un segundo atrás, como dudando, y luego apoyó la frente en mi pecho. No dije perdón, no dije nada. Hay palabras que cuando sobran, estorban. Nos sentamos a la mesa. El mantel tenía manchas antiguas que reconocía como viejos mapas. Había arroz, pollo al horno y una ensalada sencilla. Comí despacio, saboreando como si cada bocado fuera una isla. Mis hijos me contaron cosas cotidianas. La escuela, un profesor nuevo, un partido perdido por poco, un vecino que ahora criaba 2 perros. Yo los escuchaba como quien escucha lluvia después de meses de sequía. Al terminar, me levanté por inercia para lavar los platos y mi esposa me tomó la mano. No, dijo, hoy no. Me senté otra vez. Ella me miró con cuidado, como si yo fuera un vaso fino que se puede quebrar con un mal movimiento. Yo sostuve su mirada. No sé si podemos recomponerlo todo, le dije, pero quiero hacerlo despacio, sin prisa. Ella asintió. Después veremos el resto, dijo. Ahora solo estás aquí. Esa noche en mi cama, el silencio fue distinto. No era el silencio espeso de los pabellones, ni el silencio vigilado de la celda. Era un silencio redondo, con bordes suaves. Aún así, me desperté varias veces, sobresaltado, esperando el silbato, el conteo, el portazo. El cuerpo tarda en entender lo que la mente ya sabe. Cada vez que abría los ojos, miraba el techo y buscaba grietas, manchas, sombras. Solo vi la lámpara, el ventilador, un techo liso.
Cerré los ojos y practiqué un gesto nuevo, el de confiar en la noche. Los días siguientes fueron una caminata por un terreno conocido y a la vez extraño. Fui a la tienda de la esquina a comprar pan. El dependiente me saludó con una cautela que no supe cómo leer. Una vecina me felicitó con un apretado "nos alegramos mucho" y otra giro la cara, incómoda. No todos sabían o no todos aceptaban que yo no era el hombre de los titulares. Aprendí a no justificarme en cada saludo. El tiempo, me dije, no solo cura, también explica. Quise volver a la ruta por curiosidad, a ver los taxis en la fila de la estación. Me quedé a cierta distancia, mirando cómo maniobraban, cómo avanzaban uno a uno, cómo los conductores se acercaban a la ventanilla a pagar la cuota del día. Uno de ellos me reconoció y levantó la mano. «Volve», me gritó, «siempre fuiste de los buenos». Sonreí, levanté la mano también y sentí un tirón en el pecho. Volver era una palabra grande. Diego me acompañó a hacer varios trámites. Había papeles que limpiar, registros que corregir, firmas que poner. Cada sello nuevo era como una puntada sobre una tela rasgada. No borra la cicatriz, pero la ordena. En un momento, cuando terminamos, él cerró la carpeta, me miró y dijo: «Manuel, no te prometo olvido, nadie puede, pero te prometo memoria justa. Tus hijos crecieron, tu barrio siguió, y ahora te toca a ti volver a respirar tu vida». Una tarde pasé por el lugar donde me detuvieron aquella noche del maletín. Me quedé de pie en la esquina, mirando los semáforos como si fueran viejos enemigos convertidos en vecinos. El asfalto tenía nuevas grietas. El poste de luz chasqueaba con un cable flojo. Me imaginé al hombre, al pasajero, bajando apurado, alejándose sin mirar atrás. Por un instante, la rabia me subió como fuego. Quise gritar su nombre, aunque no lo supiera. Quise correr, aunque no quedara nadie a quien alcanzar. Me senté en un bordillo y respiré. No iba a regalarle más de mi vida a aquello. Había perdido demasiado ya. Volví a casa con una bolsa de pan caliente. Al entrar, escuché la risa de mis hijos en la sala. Mi esposa estaba en la cocina, cortando tomates. Me acerqué por detrás y la abracé por la cintura. Ella se quedó quieta y luego apoyó su mano sobre la mía. Seguimos hace un momento sin decir nada. La normalidad puede parecer un milagro cuando uno viene del desierto. Esa noche, antes de dormir, saqué de la caja de cartón las llaves viejas del taxi. Las puse sobre la mesa de luz. No tenía coche, pero las llaves eran una promesa. Las cogí y las cerré en el puño. Sonaban con ese tintineo leve de metal que siempre me había acompañado. Me dormí con ese sonido en el oído, como si fuera un faro pequeño. No voy a mentir, la libertad duele al principio. Te roza la piel con fuerza, te recuerda todo lo que no pudiste hacer, todo lo que te quitaron. Pero también te abre una ventana por la que entra aire nuevo. En esos primeros días libre, entendí que no se trataba de volver a ser el de antes, sino de aprender a ser otro con lo que quedo. Y en ese aprendizaje, cada gesto sencillo, un café en la mañana, un saludo en la escalera, un paseo hasta la plaza, era una victoria. Cuando apague la luz, ya tarde, me llegó el recuerdo de algo que dijo Julia, la interna que me aconsejaba susurrando: «La verdad camina lento, pero camina». Yo agregaría algo más: la libertad también, y a veces hay que enseñarle a caminar de nuevo. Cerré los ojos. En el silencio sentí por primera vez que el mundo no me empujaba, me esperaba. Y prometí a mí mismo y a los míos que al día siguiente daría un paso más, solo uno, pero firme. Con los días aprendí que la libertad no es un regalo eterno, es un ejercicio diario. Cada mañana, cuando abro los ojos y veo el techo liso de mi casa, recuerdo los techos manchados de la prisión. Cuando escucho a mis hijos reír, recuerdo los gritos que se apagaban en los pasillos húmedos. La memoria no se borra, pero tampoco me domina. Es como una cicatriz, siempre está ahí, pero deja de doler cuando la aceptas como parte de tu piel. Volví a manejar, no un taxi, sino un auto sencillo que conseguí con la ayuda de mi familia. Al poner las manos en el volante sentí un temblor.
Era como reencontrarse con un viejo amigo después de años. La calle, los semáforos, los peatones cruzando apurados, todo me parecía nuevo y a la vez familiar. El ruido del motor era una oración baja y yo la repetía con calma. Hoy, cuando miro por el retrovisor, no solo veo el camino que dejo atrás, veo también al hombre que fui, el taxista honrado, el prisionero humillado, el padre roto, el sobreviviente. Todos esos rostros conviven en mi reflejo. No puedo negar ninguno, porque cada uno de ellos me hizo llegar hasta aquí. Aprendí que la injusticia puede tocar a cualquiera, que basta un instante, un pasajero, un maletín olvidado, para que tu vida cambie para siempre. Pero también aprendí que la verdad, aunque tarde, encuentra la forma de salir a la luz. Y que la dignidad, si uno la defiende, no puede ser robada. Por eso sigo adelante paso a paso. No pretendo recuperar los años perdidos, porque el tiempo no devuelve lo que arranca. Pero sí pretendo llenar los días que me quedan con sentido, con trabajo honesto, con la risa de mis hijos y con la calma de saber que resistí. Y ahora, mientras te cuento mi historia, quiero dejarte una pregunta que no es solo mía, sino de todos los que han sufrido una injusticia. ¿Crees que la verdad siempre termina saliendo a la luz? Aunque tarde, aunque duela, aunque nadie quiera escucharla. Escribe tu respuesta en los comentarios. Tu voz puede ser la chispa que mantenga viva la fe de quienes aún esperan justicia.